Es el año electoral y es el año de los sueños, y qué mejor manera de iniciar Metrópolis que con doña Luisa de Peña Díaz y con Daniel Pousuazo, que la casualidad de nuevo los une en Metrópolis, y ha sido la casualidad, y yo encantada, porque hacer un programa entre amigos y con temas tan importantes, tan caros para ustedes, es de verdad un placer. Hablaremos del plan de seguridad de la Policía Nacional, del año electoral, y Luisa de Peña Díaz, como siempre, con noticias muy importantes, y esta vez vamos a hablar de ese sueño que todos de alguna manera tenemos. Pero vamos a dar las gracias al Banco Popular y al envío de Trazos en el Mar. Guillermo González, arquitecto de la modernidad, un trabajo de nuestro amigo el arquitecto Gustavo Luis Moré. De nuevo, el Banco Popular hace un aporte invaluable, una edición realmente hermosa, no solo para arquitectos y urbanistas, es un libro de colección. Gracias a nuestros amigos del Banco Popular por Trazos en el Mar. Guillermo González, arquitecto de la modernidad dominicana. Este libro se puede adquirir si usted llama a las oficinas de Relaciones Públicas del Banco Popular. Luisa, vas a iniciar el año con un homenaje merecido, un reconocimiento a uno de los grandes del siglo XX, y yo creo que trasciende siglos. Y me imagino que Daniel, tú y yo compartimos y las personas que nos están mirando, lo que significa Martin Luther King. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Gracias por recibirme en tu programa una vez más. Tú sabes que eso es como una cuota, Efectivamente. Una iguala. Sí, una iguala. Sí. Alguien me dijo, quieta payola que tú tienes. Efectivamente, abrimos el año con la primera exposición temporal sobre Martin Luther King, con motivo, del 50 aniversario que se está preparando y celebrando en los Estados Unidos. Y bueno, la exposición es una exposición muy interesante porque parte desde el punto de vista artístico. En todo Estados Unidos hay innumerables memoriales, homenajes en arte público a Martin Luther King. Entonces se hizo un fotógrafo, Vergara, hizo una recolección, hizo fotografías artísticas de los homenajes, los murales y los espacios en homenaje a Martin Luther King, que entonces abren estos, o mejor dicho, van llevándote en esta exposición donde se ve el pensamiento, los discursos, todo esto de un hombre que, bueno, que se puede decir que pagó con su vida la osadía de pretender tener derechos en una sociedad en los años 60, donde las violaciones a los derechos humanos, a los derechos civiles, eran legales, porque era legal ir a un lugar que dijera blanco solamente. Y ese... O prohibida la entrada a los negros prohibida y a los la perros, entrada, por Dios. Sí. Prohibida la entrada a los negros y a los perros. Sí. Habían lugares que decía ni blanco, ni negros, ni perros, ni latinos. Ajá. Óyeme, al punto, entonces, y a veces es bueno, y esa es la importancia de los museos memoriales. No solo eso, hay anécdotas desgarradoras de personas que nosotros escuchamos tranquilitas en nuestras casas cantar, de esas glorias de la canción negra, que jamás pudieron ir a un baño de los sitios donde eran aplaudidas. Y que después que terminaban las funciones, tenían que irse como ratas. Entonces, esa historia culmina en el reclamo extraordinario de este hombre que va a ser homenajeado en el Museo Memorial de la Resistencia. Esa marcha del millón, donde él termina en el 63, detrás del monumento o al frente del monumento memorial a Abraham Lincoln, con ese famoso discurso de yo tengo un sueño. Eso y todo ese trayecto que le costó la vida. Pero lo importante de todo esto, más allá del homenaje, es las enseñanzas. Primero, su discurso todavía es vigente, el discurso de cero discriminación.
Y segundo, que debería ser lo primero, pero bueno, 50 años después, en esa sociedad donde había letreros que decía que no se aceptaban los negros y donde a los negros no se le permitían sentarse en el autobús y todo eso, ni estudiar en universidades, hay un presidente afroamericano. Entonces, eso es un resultado de esa lucha constante, donde él fue un mártir, otros muchos fueron mártires, pero fue una lucha sin descanso. Antes, fuera de cámara, decíamos las palabras de parte del fragmento del discurso, que dice: yo tengo un sueño de que un día mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Exacto. Que ahí tenemos fragmentos de Sí, ese discurso. de ese famoso discurso que realmente al día de hoy todavía es un discurso. Claro. ¿Por qué hace el Museo Memorial de la Resistencia este homenaje? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién pide que se haga? ¿Por qué surge esto? Fíjate, con el 50 aniversario de la Guerra de Abril, de la Revolución de Abril y la Guerra Patria del 65, nosotros en el museo empezamos a buscar otros procesos de lucha en el mundo con diferentes métodos de lucha, más allá de la guerra y la lucha armada. Y empezamos con la exposición que acabamos de quitar sobre la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania, y lo que ellos le llaman la revolución pacífica de Alemania. Y la línea de estas exposiciones es la defensa de nuestro derecho a la autodeterminación, o sea, que los pueblos y la soberanía de los pueblos. Entonces, luego de ese proceso de ver y estudiar el proceso de Alemania, escogimos este proceso, que es un proceso que tiene un matiz también religioso, no solo racial. Entonces, porque Martin Luther King era pastor, y es un discurso de paz, al mismo tiempo es un discurso de protesta, es un discurso que no es débil, es un discurso que promueve la cultura de la paz y de la reconciliación sin entregar principios. Entonces, son diversas formas de luchas y diversos procesos que nosotros hemos querido compartir con nuestros visitantes y con los muchachos que van y hacen los talleres en el museo. Y de ahí sale la conversación con la Embajada de los Estados Unidos sobre el proyecto que ellos tienen de exposición en Estados Unidos todo, ¿no? Y entonces lo han llevado a diferentes partes del mundo el 50 aniversario de Martin Luther King. Entonces, me parece que si no es la más importante, es una de las exposiciones más importantes que vamos a tener en el año en el museo, y de las más importantes que hemos tenido, precisamente porque se puede dar, nosotros podemos hacer una reflexión, un proceso de comparación en la década de los 60 con la situación nacional, la situación en otros países de Latinoamérica y la situación en Estados Unidos, porque existe la creencia o la visión de que las luchas de los 60 eran exclusivas de ciertas sociedades, y no es así. Y a la otra parte es el abordar el asunto de la discriminación. No solo la discriminación racial, la discriminación en todas sus formas. Entonces, la figura de Martin Luther King es importante. Y el último punto al final es los resultados de la lucha. Luisa, esta exposición, ¿qué tiene? ¿Tiene material audiovisual, fotografías, sí, charlas? ¿Cómo ustedes van a organizar? Tiene material audiovisual, fotografía, material escrito naturalmente, y sí tiene charlas. Vamos a tener una el 21 de febrero. Un ex compañero de los hijos de Martin Luther King, que estudió en la misma universidad que él, va a dar una charla sobre su vida y sus experiencias y la visión de ellos
de esa figura. Entonces, naturalmente van a haber actividades educativas alrededor de la exposición, ya dirigida a diversos públicos de grupos estudiantiles y eso, porque definitivamente que es una figura, sí, es una de las figuras más importantes del siglo XX y que trasciende fronteras. Mencionaste a Vergara. ¿Vergara quién es? Es un fotógrafo. Son sus fotografías que Sí, van a ser son las expuestas. fotografías son fotografías artísticas de las expresiones de arte público en homenaje a Martin Luther King en Estados Unidos, acompañadas entonces porque uno complementa la Entonces exposición. hay un aspecto artístico también. Claro, hay un aspecto artístico bellísimo y eso va acompañado de todo lo que es la enseñanza de su pensamiento, la memoria, su discurso famoso, un video muy bueno que hay sobre el discurso. Entonces, sí, es una exposición completa porque es interesante enseñar la memoria a través del arte. Tenemos que hacer una pausa, no te nos vayas, Luisa, para que escuches los detalles del nuevo plan de la policía y para que sigas ofreciendo detalles de este homenaje a Martin Luther King en el Museo Memorial de la Resistencia. La inseguridad ciudadana será y es un tema de campaña, eso sin duda. Yo digo que también hay que agregar el problema del tránsito. No solo en la ciudad de Santo Domingo, sino en otras ciudades, en el Gran Santo Domingo. Pero sin duda comienza el año con un plan interesante. En una ocasión un técnico dijo, y yo no sé si tú avalas eso, Daniel Pousuazo, que mientras llega la famosa ley de la policía, con lo que tenemos se puede hacer bastante si se tiene voluntad para hacer. ¿Usted qué piensa de lo que nos ha comunicado la policía que tiene como proyecto este año? Pero eso que usted dice lo dije yo. Ah, ¿te fijas? Hablando de los egos, fíjate. No, de hecho, hace un tiempo hablando con el diputado Elpidio Báez, que el legislador que más ha aportado para la reforma de la policía, para la reorientación de las políticas públicas de seguridad, yo le manifestaba, no hay que esperar la nueva ley orgánica. La nueva ley orgánica no es por sí misma una reforma de la policía, es una reforma de la estructura institucional de la policía. La verdadera reforma de la policía es la transformación de la cultura policial y de las prácticas policiales. Y eso se puede hacer sin que la nueva ley orgánica esté vigente. Es un tema que incluso partiendo de la actual ley, que no es una ley que podríamos decir que nos haga muy feliz, aplicando muchos de los preceptos de la actual ley se empieza la reforma. Yo propuse que Perdón, dijiste el verbo clave, aplicar. El asunto es aplicar. Mientras no apliquemos, puede ser una ley suiza y vamos a estar en lo mismo. En la misma. Si nosotros tenemos un glosario de legislaciones que desde el extranjero nos hace ver como la Suiza de América. Ya muchos extranjeros me lo han dicho. Bueno, pero cuando tú tomas todo el marco jurídico constitucional de República Dominicana, tenemos el país más organizado del mundo, pero resulta que como en República Dominicana se hacen las leyes primero que las políticas públicas. Después tú te das cuenta que el diseño institucional es horrendo, no funciona para respaldar la ley, y por el otro lado te das cuenta que no hay aplicación, porque la legislación per se, salvo en derecho penal y derecho civil, no puede modificar la realidad. Eso es uno de los graves problemas. La realidad se modifica con políticas públicas, y las políticas públicas son la expresión de la voluntad de quien detenta el poder. Y si quien detenta el poder no quiere transformar la realidad de un país, no puede haber transformaciones. Eso está bastante claro. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Vargas, un especialista en políticas públicas mexicano, que para mí es mi guía en términos de lectura de políticas públicas. Cuando hablo de aplicar, hay una expresión cibaeña que dice nos cogió lo tarde. Yo pienso que a nosotros nos ha cogido lo tarde con esas aplicaciones que pueden ser simples en la realización y contundentes en el resultado. Tú vas a cualquier ciudad y no tienes ni siquiera que cruzar el océano.
Y cuando una persona se niega a pasar un semáforo en rojo y tú le preguntas, ¿y tú no pasas en rojo? Imposible, porque la multa es impresionante y me va a afectar mi patrimonio de manera contundente. Aquí no respetamos ni siquiera al agente de AME. El agente de AME es una persona de verdad vilipendiada y no es verdad que puede detener a un muchacho de 18 años en un todoterreno y que aparente poder. Entonces, y no solo que aparente poder. ¿Qué pasa con la credibilidad de la policía cuando está en una esquina y quiere cumplir con las funciones que la ley le asigna? ¿Cómo vamos a cambiar esa política y vamos a respetar a la gente de la policía que la ley le otorga la facultad para pedirte cuentas y para iniciar un proceso y decir, no, venga usted, vamos al destacamento que usted está violando una ley? Sí. O sea, el agente de la policía está investido de una autoridad. Exacto. Lo que pasa es que ellos una vez decidieron cambiar la autoridad por 100 pesos. Entonces, Por algo para la cena. correcto. Sí. Entonces la sobrevendieron la autoridad y resulta que todavía hoy en día, cuando la policía quiere rescatar su autoridad, le debe autoridad del dinero que cogió anteriormente a la ciudadanía. Pero lo saben los jefes, lo saben los jefes. Claro, claro, pero indiscutible. Mira, el nuevo plan dicen ellos quinquenio, yo digo cuatrenio, de la policía, ha sido criticado desde algunos ángulos. Mucha gente dice que debió esperarse que se promulgara la nueva ley orgánica. Bien, yo propuse para que fueran dando sus primeros pasos, y lo propuse en este programa hace muchos meses, de las cosas que yo propongo aquí, a veces yo creo que para hacerte daño. Yo propuse que lo primero que había que ver era qué era la policía. Y para tú saber qué es la policía, lo primero que tienes que saber cuántos policías tú tienes. Y yo dije, hay una nómina que unos dicen 34, otros dicen 37,000. Entonces vamos a nombrar una comisión que no tenga parientes en la policía, de auditores, veedores, como tú quieras, pero que no sean bebedores, para que le den la nómina de la policía y ellos vayan citando a toda esa gente que esté en la nómina de la policía. No sé qué tiempo se tomará, pero a ver qué está haciendo la policía, si está en el país, si está en España, si está en Nueva York, si está vivo pero también. Se me ocurre interrumpirte, y sé que Luisa ahí va a avalar lo que yo digo también. Esos supuestos veedores, cuando vayan a asistir a la primera reunión de la comisión, van a dejar sus policías atrás, porque a ellos también los cuidan, esos policías, que ellos denostan todos los días a través de los medios de comunicación, y le dicen asesinos y ladrones, pero lo están cuidando. Bueno, pero, a ellos, a la querida, a los hijos, y lo tratan como parte de la servidumbre. Yo me ofrezco como voluntario y me atrevo a involucrarte. ¿Y tú no tienes un policía atrás? Yo no tengo ni un policía ni atrás ni delante. Porque esa es la gran contradicción. Sí. Saben lo que tienen, lo que es la policía, pero los usan. No, porque por eso yo te decía de personas que no estuvieran contaminadas ni fueran... que no tuvieran el carnet de que por favor eres amiga mía. Correcto. El problema de la policía viene desde su origen, claro, de cómo fue creada y de que eso no se ha transformado. Pero lo único que a mí me gusta decir cuando me refiero al tema es lo siguiente: a cualquier dominicano, es una pregunta que no tienen que responder, es una pregunta retórica. Cuando usted está en la calle a las 2:30 de la mañana y lo manda a parar un policía, ¿cuál es su primer pensamiento? Rezar. Perdóname, señor, que me pueden matar. O si no tengo 500 pesos, me fastidia. Yo dije que era para que no respondiera la pregunta. Cada quien que se la responda. Cada quien que se la responda internamente. Entonces yo pienso que esa respuesta es lo que nos dice a nosotros, lo que es la policía. A lo mejor no nos dice lo que hay que hacer. Pero tú que mencionabas, y que la primera parte está dedicada a Martin Luther King, y todo el programa también, preparándonos para la exposición en el Museo Memorial. Yo también tengo un sueño que en una esquina un día tú te pares, como te pasa en cualquier ciudad europea y de algunos países suramericanos y en Estados Unidos, y tú digas, por favor, agente, ¿dónde queda el hospital Roberto y Cabral? Y la gente te diga, mira, por favor, siga derecho y doble aquí. Y se puede expresar también, porque hay un problema de formación, que eso lo trataste tú aquí. Hay muchos policías buenos. Exactamente. Esos policías, por supuesto, nunca ascienden porque no hacen servicios especiales. Pero hay muchos policías buenos que no reciben tampoco formación. Claro, los policías son producto de la sociedad dominicana.
O sea, son un reflejo de nuestra realidad. Y de los sectores más marginados. Y de los sectores más marginados. Hay muchos muchachos que se enganchan a la policía porque no encuentran qué otra cosa hacer. Así como hay muchos delincuentes que se enganchan a la policía para poder tener un arma legalmente. Espérate, vamos a mezclar, y también hay muchachos y muchachas, que acuérdate que es mixto ya, de sectores de privilegio que se enganchan en la policía para seguir delinquiendo. Claro que con sí. impunidad ya Entonces, certificada. La mafia organizada que funciona dentro de lo que es la Policía Nacional, Es lo que ha dicho tú, sí. No es con leyes ni programa de eso, no. Daniel, ¿qué pasa con la formación de los policías? ¿Qué detiene la formación? Bueno, actualmente se han revisado los programas de formación de la policía y la opinión consensuada es que son programas que no ayudan mucho a formar policía. Tratan de establecer esa disciplina constabularia de obediencia ciega que se ha... sí, correcto. Que se ha venido reproduciendo en la policía. El sí señor, sí señor. El sí señor. Vaya y mate a fulano, sí señor. Sí, entonces donde el policía no es sujeto de derechos, o sea, ¿cómo una persona va a representar el orden de la sociedad cuando él no tiene derechos dentro de la institución que trabaja? Él es un oprimido. En la policía hay un régimen de servidumbre, no de obediencia ni de disciplina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues muy sencillo, que todo eso hay que revisarlo. Eso de pasar un policía que ingresa sus primeros 3 meses a marchar con un palo allá en Atillo, en San Cristóbal, pero más sin embargo no se le enseña cómo usted tiene que servir de mediador frente a un conflicto de 2 personas en la calle, cómo usted tiene que tratar personas que están enfermas y pueden convertirse en situaciones de peligro y amenaza en un momento determinado. Yo recuerdo una vez que un muchacho demente salió por la avenida Bolívar, ahí al principio, del Gascue Viejo, desnudo, y la policía, aparte de esposarlo y darle una golpiza, lo tiró como un animal andullo, sacrificado, sí. Un andullo en la parte trasera de una camioneta, porque la policía no tiene capacidad de distinguir entre una persona enferma y una persona en un momento determinado afectada por alguna sustancia, pero Daniel, una droga. Vamos a resultó ser un artista. No, ese es otro. El que yo te digo, un muchacho que no tenía posibilidad ni de ser artista, porque nunca en su vida, de los 5 años, dijo la madre, había tenido juicio. Ya, o sea, una persona enferma totalmente. Enferma mental. Sí. Bueno, Daniel, escúchame, Luisa, cuando leemos que se ingresó a la policía un número extraordinario para cuidarnos, 2.000 supongo. ¿Qué pasa con ese ingreso? ¿Quiénes llegan a la policía y cómo le ponen el uniforme, la macana y el revólver? ¿Cuál es el proceso? Y eso es lo que yo quiero que tú nos digas. Bueno, la mayoría de esos son jóvenes que vienen de los sectores más humildes de la población, que como dice Luisa, recurren a la policía como la última instancia que tienen para poderse enrolar en el mercado laboral. Se presentan allí, son muchachos que la mayoría tienen sus hojas limpias, no han tenido fichas criminales, etcétera, y se les dan algunas pruebas y son seleccionados. Por lo general, la demanda, la oferta, siempre es mayor que la demanda, o sea, que no hay mucho para depurar porque la carrera policial resulta una carrera poco atractiva en este país. Entonces, por lo general se ingresan de una manera prácticamente automática, luego van a la academia, y en la academia le enseñan... Ahí van a la academia, es obligatorio. Sí, sí. Bueno, es obligatorio salvo algunos que son recomendados desde las élites del poder, que le dicen, ese es mi chofer, engánchamelo, ese es hijo de el mayordomo de mi casa, engánchamelo. Y engánchamelo le asigna uniforme, macana y un sueldito. Sí, y un sueldito cebolla, un salario cebolla. De eso. Pues sí, entonces, ¿qué pasa? Así es que se engrosan las filas de la policía. Por eso tú te das cuenta que
ayer me dijo una persona muy ligada a lo que es el gobierno de la seguridad, que se dice que el 44% de la nómina de la policía no está en funciones de policía. Eso es lo que te digo. El 44%. El 44% es alto. Sí, Mucho. mucho, casi la mitad. Y eso me aculpa ciudadanos que hay que hacer de vez en cuando. Muchas de esas personas que tienen a ese 44% en el patio de su casa, critican a la policía. No, critican a la policía, critican al gobierno y critican Exactamente. a todo el mundo. Y lo grande es saberlo. Quizás la mayoría no lo sabe, pero tú los ves santificándose y tú sabes que mientras hablan, ahí está el policía esperándolo. Son parte del entramado pero hay que entender una cosa, la Policía Nacional fue creada como un organismo de represión, Claro. no como un organismo de ser- protección ni y de de servicio. servicio. Y todavía funciona como un organismo de represión. Bueno, pero Entonces, tú sabes, Luisa, que todavía en el Sanedrín de la policía, de todos esos viejos chacabanuzas que se mueven por ahí, que fueron jefes generales y tal, la mayoría fueron formados bajo la égida del trujillismo. Increíble, Y pero ellos, increíble. y ellos ven a la policía en función, y todavía Johnny Abe sigue siendo el ídolo de ellos. Claro. O sea, no te creas que esa visión de No, pero eso en no la yo estoy diciendo. en la policía todavía hay familias de oficiales que son complacidos porque su abuelo desde Pero la hay tres época generaciones. Nosotros podemos mencionar, solo como un ejercicio de memoria, 10 nombres que tienen 3 generaciones. La policía, hacemos una pausa y regresamos. Ciertamente. Mostrándole al presidente Danilo Medina el proyecto del Hotel Hard Rock de 40 pisos que va a ser construido en la avenida Abraham Lincoln de esta ciudad capital. Se proyecta el inicio de la construcción en el primer cuatrimestre del año. Le acompaña el señor Alejandro Pariente, director de Hard Rock, y el señor Miguel Mora, también director de Hard Rock. Aquí nos sentimos muy complacidos de que inversionistas extranjeros sigan seleccionando a la República Dominicana para hacer sus inversiones, dada la estabilidad política, jurídica y económica de la República Dominicana. Estamos realmente muy entusiasmados con nuestra inversión aquí. La verdad estamos muy contentos con el país, muy satisfechos con lo que se ha logrado en Punta Cana y queremos traer ese mismo éxito aquí a la capital que sabemos que se puede lograr con este tipo de apoyo del gobierno y todo. ¿Qué los motiva a venir a invertir al país? Pues la verdad la estabilidad del sistema del gobierno, eso es lo primero que buscas. Cuando vienes a hacer una inversión al extranjero, pues obviamente buscas la estabilidad gubernamental y eso es lo que te da la tranquilidad como inversionista, porque al final si no hay eso no hay tranquilidad en tu inversión. Eso es realmente lo que nos trajo aquí. A veces nos conformamos no, forma parte de la retórica decir, bueno, que la policía de todos los lugares del mundo es así. Eso no es verdad. Corrupta, es ineficiente. Óigame, un policía en un condado de Estados Unidos es respetado. Hay corrupción, hay todo lo que tú quieras, pero el ser policía es como ser bombero, como ser juez, como ser enfermero, como ser paramédico. Sin embargo, aquí, y tú lo decías ahorita, Luis, hay policías muy buenos, pero también la autoestima de los policías aquí debe estar por el suelo. Y terminan por toda esta dejándolo. crítica que le hacemos a cada rato. Terminan también. dejándolo porque son gente decente y se desencantan, además de que no encuentran futuro en esa maquinaria de corrupción, esa boa, porque es una boa. Y como yo le decía, la policía nació como un organismo de represión a la población. Continúa funcionando como un organismo de represión a la población. La diferencia es que durante la dictadura la policía se dedicaba al terrorismo de Estado y de acuerdo a la cantidad de servicios especiales así iban ascendiendo. Cuando terminan las dictaduras en el 78 y empieza la transición a la democracia, ya ellos no tienen
esa fuente de ingreso y pasan a la criminalidad común. Eso se empieza a dar en ese periodo entre dictaduras de Trujillo y su último presidente y la propia dictadura que él encabezó, Balaguer, donde empieza el asunto del contrabando, esos contrabando monstruosos y Policía Nacional S.A., que nadie se acuerda de eso. Entonces, luego pasa y se agrega, además del contrabando, tráfico de armas, narcotráfico, el sicariato, y eso es para hay un Luisa, detalle alimentar esa intermedio, boa. hay intermedio ahí, y Daniel con su experiencia lo debe recordar, que es el caso de las rifas, de los juegos ilegales. Después se legalizaron, sí. pero eso era el patrimonio pero de también coroneles. hay que tener en cuenta que Balaguer a sus esbirros más apreciados dentro de la policía y las Fuerzas Armadas los hacía contratistas de obra del Estado. También, y cañeros. Sí, y terratenientes, colonos sí, de eso, caña, etcétera. hay cosas que cambian. O sea, lo que pasa está que hoy en día la clase política los dejó, con el tiempo la clase política fue sustituyendo esos usufructos que recibían los policías y los militares, y ellos han tenido que desplazarse hacia el mundo del delito. Sí, pero hay un detalle que nos compromete a todos como ciudadanos y ciudadanas, y es la aceptación social del delito policial. Incluso tú ves en sectores muy exclusivos del este, del norte, las casas de esos generales y de esos coroneles, compartiendo con las élites dominicanas sin ningún inconveniente. Pero, Daniel, ¿este plan tú crees que puede resultar? Mira, ¿Qué plazo tú le das? ¿6 meses? ¿1 año? ¿9 meses? ¿Cuándo vamos a saber que el plan está resultando? bueno, mira, lo primero es que quiero primero establecer porque hay muchas personas que lo han preguntado. El plan serviría como, podríamos decir, punto de partida para la reforma, en el sentido de que empezaría primero a racionalizar los recursos, a optimizar la calidad de los recursos en la policía, porque el plan contempla todo eso. Es un plan con fines de metas, ¿verdad? La otra cosa muy importante, el plan produciría constantemente la información necesaria para retroalimentar la renovación de la institución policial. Esto no se había hecho antes, o sea, darle un seguimiento con software a todo lo que entra a la policía como insumo y sale como producto. ¿Quién diseña este plan? ¿Es el producto de todo lo que se ha discutido antes? No. ¿Es algo de la jefatura actual? No, ¿De mira, dónde sale? este plan es el resultado de un propósito de la jefatura actual, realmente. La jefatura actual, y eso se conversó mucho con organizaciones de la sociedad civil, tenía la preocupación de saber qué estaba fallando en la policía, y se hizo una suerte de FODA, fortalezas y debilidades en la policía. Entonces el plan surge como una manera, primero, de potencializar la fortaleza que tiene la policía, y luego, porque la policía tiene sus fortalezas, aunque mucha gente no lo sabe. En la policía hay una oficialidad preparada en el extranjero, en las mejores escuelas de criminalística y criminología. Expertos en detectar falsificaciones, fraudes, los asesinatos más impensados que te calígrafos. Sí, tiene expertos. Y entonces, ¿qué pasa con estos recursos? Que aquí venía un oficial graduado de criminología y lo mandaban a dirigir el destacamento de Sabana Grande de Boyá, que no sea importante, pero esa no es la función de un oficial de esa categoría, o sea, ponerse a dirigir tropas, sino trabajar en la parte de inteligencia de la policía. Entonces, mira, eso pretende el plan. Ahora bien, entre el plan y la nueva ley orgánica, si se logra aprobar, hay una correspondencia de doble vía, porque el plan tiene capacidad de potencializar las transformaciones doctrinales que contempla la nueva ley orgánica, que eso es una cosa importante, porque de lo contrario, sin este plan, la nueva ley orgánica sería otra letra muerta. Daniel, qué bueno que tú menciones eso, le llaman especialismo, no es lo correcto. No, pero en la policía, escúchame, la policía especialismo es cualquier disparate. Pero la formación de oficiales y quienes hemos participado en asuntos judiciales del Ministerio Público lo sabemos,
cómo la opinión pública resume el fracaso de la policía en el agente corrupto de la esquina y matón. Pero aquí hay un grupo de policías de verdad con una preparación que debe de verdad mortificarlos mucho, que solo se hable del policía que, utilizando en el argot más popular, que picotea en la esquina y que puede matar y robar, pero como tú lo has dicho, aquí hay calígrafos, expertos en balística, expertos en falsificación, que quizás se deprimen no pudiendo ejercer como deben su especialización, porque te pueden llevar el resultado de un experticio que dice, mira, Daniel Pou es el autor de esto, y Luisa como jefa decir, pero no me conviene que sea Daniel, cámbialo. Claro. Ahí en la policía ha habido... Después que se ha invertido muchísimo en la formación de esos muchachos. En la policía ha habido departamentos de eso donde han asignado a determinados oficiales y resulta que ese oficial que no sabe nada del tema va a comandar a una persona que se pasó 3 años en una academia en Estados Unidos estudiando. Entonces eso debe discutirse adentro. El plan es una de las cosas que pretende identificar. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Qué detenía la realización? Bueno, es que la policía siempre ha estado en la cresta de la ola de la voluntad del jefe de turno. Una de las cosas buenas de este jefe de policía es que no se cree mucho que él es jefe de la policía. Él se considera una persona, y te digo porque lo conversamos, en una persona que conversa muy abiertamente con la gente. A él se le puso ahí para desempeñar una función y liderar un tránsito de la policía. Creo que así es que él se ve. Cuando tú hablas con él, estás frente a una persona que sabe que ese no es su patrimonio. Entonces, sencillamente... Pero que conoce el cuerpo. Claro, él conoce el cuerpo, él es un tiene también, que tiene muchos niveles de planificación, y dijo, bueno, yo no puedo optimizar la policía sin saber qué tengo y sin un plan. Entonces la gente que piensa en términos de planes. En la policía hay un equipo élite en el departamento de planificación, donde está el coronel Rodríguez, sobrino de Nerio Rodríguez Arias, dicho sea de paso, un académico de los de más alto nivel en este país. El coronel Rodríguez Vera, que estudió en Chile, con los carabineros de Chile, la mejor policía de América Latina, y ese grupo de muchachos jóvenes. Y hay unos expertos en informática que un jefe de la policía decía, yo no me meto con ellos, esos son los que saben. Y es así, entonces, porque ellos permiten que solo hablemos de lo malo y de lo negativo. Pero tú entras a ese departamento y tú vas a ver que son jóvenes, súper preparados, creen y tienen devoción por lo que hacen, pero también sufren frustración cuando un jefe de la policía no permite que ellos ejerciten su especialismo para desarrollar la institución. Yo vi a estos muchachos que se sentían muy orgullosos el día del lanzamiento y se sentían muy felices, como que habían llegado a una meta que fue anhelada desde hace muchos años. ¿Una mejor policía garantiza la seguridad ciudadana? Garantiza la seguridad ciudadana en el aspecto básico. Porque lo peligroso de que no haya una política definida en términos de prevención y una política criminal, les resta a la policía eficiencia. Porque algunos de los que pueden hablar y que podemos entenderlo dicen, nosotros los encontramos, pero después los jueces los sueltan. Entonces, regresamos. Luisa, ¿a partir de cuándo vamos a poder disfrutar y compartir la exposición en honor a Martin Luther King? Inauguramos el 20 de enero a las 7 de la noche y la vamos a tener por 4 meses en el museo, la exposición. ¿Entrada libre? A la inauguración. Después, perfecto. Después parte de la visita al museo. Pero sí, es abierta al público el 7 de enero, todo el que quiera acompañarnos. Ahí vamos a abrir. 7 de enero, ¿no? A las 7 de la noche, el 20 de enero. Un día antes de Nuestra Señora. De la Alta Gracia. Exacto. Tú que eres devoto, que siempre O sea, vas que de rodillas. Tú puedes ir al museo
Después que vas al museo, te vas a un bar de la zona colonial, te toma unas cuantas Pero tú estás ginebras. haciendo el recorrido. Sí, el recorrido, te toma unas cuantas ginebras, te sientas en el Palacio de la Esquizofrenia si quieres, y al otro día te levantas tarde porque es de fiesta. Oye, cuando dijo la ginebra como que Exactamente. uno sintió Así mismo, el oye, la olor, otra el olor. también, pero bueno. Sí. Pero Mira, bueno. Una ginebra con tónica y limón. Entonces, No, Daniel, no. ¿tú piensas que hay una, decir voluntad política es un lugar común, pero que la policía esta vez quiere que el asunto cambie? No sé cómo ponerlo. No quiero decepcionarme una vez más. ¿Tú crees que se va a hacer algo esta vez? Yo no creo que la policía quiere que el asunto cambie, porque la policía, bueno. oye, la policía no es toda la policía. La policía en la policía hay policía y policías. Yo lo que creo es, Pues esto va a ser un intento más. yo lo que creo que el presidente Medina dio la clarinada de que tiene que cambiar. Porque usted estaba en la presentación, Claro, yo estaba en la presentación. entonces usted está comprometido con eso. Bueno, hay que apoyarlo como ciudadano. La policía no se puede transformar por sí sola y solamente con voluntad política. La ciudadanía tiene que constituirse en una instancia de presión para que la policía cambie. Ese es el problema. Mira, a mí una de las cosas que más me molesta del tema de la seguridad es que yo oigo en pueblo que aquí está acabando, entonces me llama un dirigente de un pueblo de eso. Tú vendrías a dar una conferencia, ¿sí? ¿Cuánto tú cobras? Le digo nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerme el local e invitar a la gente. Y cuando yo lo llamo resulta, bueno, espérate, vamos a dejarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque al dominicano le encanta lloriquear y a la hora de comprometerse, como yo dije, hay que formar núcleos ciudadanos desde hace mucho, núcleos ciudadanos que estén comunicados por WhatsApp, que en vez de estarse contando chismes y disparate en WhatsApp, estén alerta. Que si tú ves una persona sospechosa en la esquina, tú inmediatamente en la red haga un grupo de WhatsApp para que todos los vecinos... Muy buena idea. O sea, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, pero la clase media dominicana es tan irresponsable, para no decir que la clase alta, porque la clase alta es parte del problema en este país, pero la clase media es tan irresponsable que quiere sencillamente lagrimear, la melopea, el lloro, el quejarse, pero a la hora de empoderarse del tema no quieren. O sea, lo desechan. Ese no es mi problema, ese es el problema del que vive más allá. Pero mira, lo que tú estás planteando puede ser conformarse en un plan interesante, de lo pequeño a lo grande, e incluso utilizar las juntas de vecinos para hacer unas vigilancias ciudadanas, no que apaleen al delincuente, No, para nada. sino de mirar al policía para que el policía de verdad se identifique con la seguridad y la protección. En otros países, eso es lo que la organización de una fuerza de choque eso es así. Cuando uno dice fuerza de choque, la gente cree que es eso, es para paliar. En Estados Unidos. Los CDR funcionaron así en el principio de la revolución, y en Nicaragua también. En Estados Unidos, los comités ciudadanos son las instancias más temidas por la policía, por la propia policía. Es cierto. ¿Por qué? Porque ellos son los que deciden cómo valorar el comportamiento, incluso del jefe de policía de un condado. Y si el jefe de policía del condado falla y es mal valorado, olvídate, porque esa es una carrera con méritos acumulados. Además, es la Aquí también división. con méritos acumulados, pero que los méritos de aquí son servicios especiales. Sí, Y sangrientos. también ser amigo de un senador, de un diputado. Es como cercano al personas presidente. tan buenas, que lo que aspiran es a la presidencia y no quieren pasar ni por una diputación, ni por una senaduría, ni por una alcaldía. ¿Tú sabes la importancia que tiene el gobierno municipal? Sí. Pues eso es todo. Debería empezarse la carrera política por una regiduría. Ajá, el regidor, claro que el sí. regidor. Sin ser sicario, ¿eh? Pero eso es así. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que el Museo Memorial de la Resistencia tendrá a Martin Luther King, que Daniel Pousuazo apuesta a que esta vez se puede conseguir algo con este plan de la policía. Iba a decir de seguridad, pero no es de seguridad, ¿verdad? No. Entonces, y ustedes siempre con Metrópolis, gracias por estar ahí.